en este día vamos a realizar este moñito escolar bicolor. Está inspirado en mi princesa que va en primero de primaria y este es uno de los colores básicos que tiene que llevar. Así que yo lo realicé para ella, pero pues aquí les dejo el paso a paso para que ustedes también lo puedan realizar. En esta ocasión vamos a estar utilizando estos dos tonos de colores, azul fuerte y rojo. Un poquito de color madera, puede ser carne, puede ser color beige, también un poquito de color negro, fieltro igual de color negro, aguja lanera, tijeras, gancho de 2.5 y un pasador para poder colocar nuestro moño. También estaremos utilizando un poquito de silicón caliente. Comenzaremos realizando el primer rectángulo de color rojo y bueno, hacemos un nudo corredizo. Posterior vamos a realizar 29 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y así nos vamos hasta tener 29. Ya que tenemos las 29 cadenitas, nos vamos a regresar aquí en la segunda cadenita, haciendo puntos bajos por toda esta primer vuelta. Ok, entonces así nos vamos haciendo puntos bajos hasta terminar toda esta cadenita y al final vamos a tener 28 puntos bajos. Bueno, esta fue nuestra primer vuelta. Vamos a realizar de esta vuelta de la 1 hasta la 12 punto sobre punto. Ok, es decir, aquí hicimos la primera vuelta, entonces nos faltarían 11 vueltas más, así de punto sobre punto. No le vamos a hacer más, solamente subimos con una cadenita, damos la vuelta y tomamos el punto completo. Realmente este moño se teje de una manera muy sencilla, pero nos va a quedar muy bonito. Y miren, esta sería la vuelta número 2, entonces nos vamos a ir tejiendo así hasta llegar a la vuelta número 12. Ok, entonces vamos a tejer este rectángulo y en un momento nos vemos. Y bueno, aquí ya vamos terminando con este último puntito de la vuelta número 12. Hacemos solamente una cadenita y vamos a cortar la hebra un poquitín larguita para poder usarla en la unión de nuestro moño. Vamos a realizar otro totalmente igual, pero ahora de color azul fuerte o azul marino. Y miren, acá lo tengo ya listo. Es igualito. Ok, hacemos 29 cadenitas y luego nos regresamos en la primera vuelta haciendo puntos bajos, 28 puntos bajos. Y vamos a tejer igual, de la vuelta 1 a la vuelta 12, los 28 puntitos, solamente vamos subiendo con una cadenita, giramos el trabajo y así hacemos todas las vueltas. Y bueno, ya tenemos estas dos primeras piezas, vamos a continuar con las demás piezas de nuestro moño. Ahora vamos a realizar otros dos rectángulos, igual uno rojo y uno azul, pero estos son más pequeños. Realizamos un nudo corredizo y ahora vamos a realizar 14 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ok, ahora nos vamos a regresar en la segunda cadenita. Esta será ya nuestra primera vuelta. Y en esta vuelta pues vamos a regresarnos igual que el primer rectángulo, haciendo puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar hasta aquí, hasta el final. Y en total vamos a tener 13 puntos bajos. Terminando esta primera vuelta, igual hacemos lo mismo, subimos con una cadenita, giramos el trabajo, tomamos el punto completo y hacemos igual por esta vuelta los 13 puntos bajos.
Entonces así nos vamos a ir tejiendo estas vueltas de 13 puntos bajos, igual, desde la 1 que hicimos hace un momento hasta la número 12. Y bueno, aquí ya terminamos de realizar este cuadrado, porque bueno, al final la forma se le ve como un cuadradito. Solamente hacemos una cadenita y vamos a cortar la hebra. Esta no necesita ser tan larga. Y vamos a realizar también un cuadro igual de color azul marino. Va a ser totalmente igualito, ¿ok? Hacemos 14 cadenitas y luego de la vuelta 1 a la vuelta 12 vamos a realizar puntos bajos, hileras de 13 puntos bajos. Ya saben, subimos solamente con una cadenita y así nos vamos haciendo todas las vueltas. Al final, en este cuadro de color azul, vamos a dejar la hebra un poquito larga. Bueno, aquí ya le pusimos la agujita lanera, vamos a comenzar a unirlas y miren, tienen que quedar de la misma forma, así como van los puntos. Entonces de manera muy sencilla las vamos a unir porque esta parte va oculta en el moño, entonces no se va a ver. Vamos a hacer así, tomamos un punto y así nos vamos, tomando un punto de un color, un punto de otro. Y así, la verdad no necesitamos hacerlo súper perfecto porque como les decía, esto no se va a ver. Aquí al final vamos a hacer un buen remate. Ya saben, como si hiciéramos una gasita, entramos y aquí queda seguro, seguro. Aquí podemos anudarlo con esta y cortamos la hebra. Y miren, así nos tiene que quedar esta unión. Así nos tiene que quedar ya bien unido. Ahora vamos a comenzar a realizarle las puntas, la punta al color rojo, la punta al color azul. Y para eso vamos a utilizar ahora sí nuestro color maderita, color beige. Vamos a entrar aquí en este primer punto. Jalamos esta hebra del nuevo color. Y ya saben que a como vamos tejiendo, vamos a ir escondiendo estas hebritas. Ok, hacemos una cadenita. Y aquí vamos a sacar 12 puntos. Ok, aquí mismo hacemos el primero. Y así nos vamos haciendo 12 puntitos. Vamos a ir buscando aquí a manera que nos salgan los 12 puntos. Ahí llevamos 2. Vamos a ver cuántos llevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. Y terminamos 12. Vamos con la vuelta número 2. Hacemos una cadenita, giramos el trabajo y vamos a realizar puntos bajos. Así, o sea, por nuestros 12 puntitos. Aquí no vamos a hacer todavía disminuciones, vamos a hacer así los 12 puntos bajos. Ok. Miren, ahí ya tenemos los 12 puntitos. Hacemos cadenita, giramos el trabajo y miren, vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Vamos a hacer una disminución al principio y una disminución al final. Ok, entonces vamos a realizarla de la siguiente manera. Jalamos gasita en el primer punto, jalamos gasita en el segundo punto y ahora sí cerramos este punto. Ahora nos vamos a ir haciendo estos 8 puntos. 8 puntos. Y en estos últimos 2 que nos quedan, vamos a realizar lo mismo, una disminución. Jalamos gasita en un punto, jalamos gasita en el otro punto y cerramos.
Y ya ahí tenemos disminución al principio y disminución al final. Vamos a hacer cadenita, giramos el trabajo y así nos vamos a ir haciendo disminuciones hasta obtener al final 6 puntos, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos quedaron 10 puntos. Nos vamos a ir haciendo así cada vuelta disminuciones hasta obtener 6 puntos. Hacemos disminución al comienzo y al final. Y bueno, aquí ya terminamos de hacer las disminuciones que corresponden. Ya solamente hacemos una cadenita y cortamos la hebra. No tan larguita, pero lo suficiente para poder después esconder todas estas hebras en el tejido. Y ahora, ya que nos quedaron los 6 puntos que les comenté, vamos a realizarle la punta. En este caso es de color rojo. Hacemos igual el cambio de color como lo hicimos aquí. Aquí terminamos, aquí comenzamos. Ok, aquí damos aquí un giro para que quede más seguro. Hacemos aquí una cadenita y en ese mismo lugar hacemos un punto bajo. Ahí bien. Ahora vamos a realizar en total 6 puntos, ya tenemos uno, nos faltan 5 y vamos tomando esta gasita. 2, 3, 4, 5, a ver si vamos contando bien, 1, 2, 3, 4, 5, ok, y 6, en total tienen que ser 6. Muy bien, vamos a realizar disminuciones, ok, así como fuimos haciendo en estas partes. Igual disminución al comienzo, disminución al final. Subimos con una cadenita, giramos el trabajo, hacemos la primera disminución, ya saben cómo. Hacemos 2 puntos bajos y realizamos otra disminución. Agarramos la gasita, el otro punto igual la gasita y cerramos. En esta siguiente vuelta igual subimos con una cadenita, giramos el trabajo y hacemos dos disminuciones. Aquí serían 2 disminuciones solamente. Una y 2. Hacemos una cadenita, giramos y hacemos solamente una disminución y terminamos. Hacemos una cadenita y vamos a cortar igual lo suficiente para esconder. Y miren qué bonito queda este lápiz de color rojo. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Ok, entonces lo realizo y en un momento nos vemos. Y bueno, miren, así vamos ya, realizamos también esta parte de la punta en el color azul marino. Ahora nos va a tocar esconder todas estas hebras. Vamos a limpiar nuestro trabajo y bueno, así nos tiene que ir quedando este lápiz bicolor, así. Ahora vamos a pegar las otras partes para ya irle dando forma. Y bueno, miren, vamos a comenzar a pegar ahora los rectángulos grandes que realizamos. Los vamos a poner del lado derecho, que sería este, nuestro lado derecho, y del rojo sería este, el lado derecho. Ok, entonces vamos a juntarlos así, que el derecho nos quede acá por la parte de afuera, igual por la parte de afuera. Y ahora sí los vamos a pegar. Ok, los vamos a pegar igual como pegamos estas piezas, así vamos a pegar estos de aquí y los pegaremos de aquí. Igual tomando un punto de cada lado, no importa que nos quede súper perfecto porque también eso va a quedar oculto. Entonces vamos a pegarlos y en un momento nos vemos. Y bueno, aquí ya hemos terminado de pegar estas piezas. Ahora sí, vamos a empezar a acomodar. Ok, va a quedar así nuestro moño. Y estos los vamos a acomodar
en esta forma. Lo que queremos es que no quede junto el rojo con el rojo, así, por ejemplo, así no, tiene que quedar inverso. Entonces, así. Vamos a meter un poquito aquí en la parte de en medio. Esto está tan fácil de saber dónde es la mitad porque pues todo nos quedó así a la mitad. Con esta hebra larguita vamos a pegarlo. Primero que nada vamos a pegar aquí esta parte de los colores con la parte de arriba, como para que no se nos mueva. Aquí lo único que vamos a hacer es fruncir un poquito esto para que nos facilite. Uy, se nos pasó. Fruncir un poquito. Aquí vamos a jalar un poco. Y ya esto va a hacer que se empiece ya a formar nuestro moñito. Este lado también. Y solamente vamos a anudar muy bien estas hebras y perderlas para continuar. Ya vamos casi terminando. Vean cómo ya quedó la combinación. Ya tiene el efecto de que pareciera que el rojo viene de aquí y el azul viene de acá. Ok, ya solamente le vamos a poner aquí algo para que nos tape esto, se disimule y nos quede ya muy bonito. Con color negro vamos a realizar un punto deslizado, así. Ahora realizamos 15 cadenitas, 1, 2, 3, 4, así nos vamos hasta tener las 15. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto sobre punto. Es decir, aquí nos venimos en la segunda cadenita después del gancho y vamos a tejer 14 puntos bajos. Entonces, realizaremos esta vuelta y vamos a realizar 2 vueltas más de la misma manera. Ok, entonces sería esta la vuelta 1, la vuelta 2 y la vuelta 3 de punto sobre punto por nuestros 14 puntitos. Cuando terminemos, solamente hacemos una cadenita y cortamos la hebra. Y bueno, nos va a quedar un rectángulo así. Y ahora le vamos a poner una agujita lanera y se lo vamos a poner a nuestro moñito, tratando de cubrir todo en esta forma, miren, así. Ahorita lo vamos a coser aquí y después le vamos a dar la forma. Aquí ya saben, tomando un punto de un lado y un punto del otro y así hasta que quede bien pegadito. Aquí ya solamente hacemos estas terminaciones. Vamos a acomodar ahora sí ya nuestro moño porque ya nos quedó listo. Y esta es la forma que tiene que tener nuestro moñito bicolor. Ok, ahora solamente falta ponerle el brochecito para que ya nos quede más que listo. Bueno, con el fieltro vamos a realizar un óvalo, más o menos que quede del tamaño de nuestro moño, porque lo vamos a poner en esta parte de atrás, y un rectángulo larguito, pequeño. Vamos a tomar este broche o pasador, y bueno, este paso a paso ya se los mostré también en el moño lápiz, que les recuerdo que aquí en el canal tenemos también ese moñito, que es moño lápiz. Miren, vamos a rayar así con unas tijeras que ya no nos sirvan. Vamos a rayar aquí a manera que quede esto así rayado y que agarre más el silicón caliente. Miren, les voy a explicar. Vamos a poner un poquito de silicón en esta parte de aquí y lo vamos a meter acá adentro para que se pegue por dentro y luego lo vamos a pegar por fuera.
¿Ok? Entonces vamos a ponerle el silicón. Ya le pusimos el silicón acá adentro, ya esto ya quedó pegado, le pusimos ahora acá arriba y lo vamos a doblar así. Este exceso se lo cortamos y ahora le vamos a poner más silicón aquí y ya le vamos a asegurar este lado, así. Prácticamente estamos forrando ese pedacito que limamos, lo estamos forrando con fieltro. Vamos a tomar ahora el óvalo, lo doblamos a la mitad así de esta manera. Le hacemos estas cortaditas, no exactamente en medio, como que a un ladito, pero que ambas queden centradas. Y la otra del otro ladito. Miren, ahí tiene estas dos cortaditas. Ahora lo vamos a introducir este pasador a manera que esa parte que forramos nos quede aquí justo en el centro. Ok, ahora sí viene esta parte importante que vamos a poner silicón caliente, pero suficiente, mucho silicón, todo aquí y en esta parte de aquí también bastante. Y ya lo vamos a pegar en nuestro moño. Recuerden que hay que tener cuidado a la hora de pegarlo para que nos quede derecho. Por ejemplo, yo lo quiero así, entonces lo tengo que pegar de esta manera. Lo voy a poner. Entonces así nos vamos a ir checando muy bien que nos quede súper derechito. Entonces voy a pegarlo y ya ahorita les muestro el resultado. Y bueno, ya hemos colocado muy bien el pasador, ya quedó muy firme. Ya nos quedó listo nuestro moñito bicolor. Ya solamente si ustedes quieren que quede muy firme, que no se doblen para nada estas puntitas, pueden ponerle fijador, el spray que usamos para los peinados. Ese funciona muy bien. Y así que le ponemos y ya lo acomodamos como nosotros lo queremos que quede. Esperamos a que se seque y esto queda súper firme. Así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, amigas, esto sería todo por este tutorial. Espero que les haya gustado este moñito y puedan realizarle a sus hijas o para su venta este moñito bicolor escolar. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.